Después de la transfiguración, le preguntaron a Jesucristo los discípulos, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Jesucristo contestó, Elías viene para restaurar todo, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer. Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 10 al 13. Hay que preparar los caminos del Señor y verán los mortales la salvación. La salvación hay que prepararla y disponerla según la presentación de la Santa Biblia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 11 de diciembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy se mueve en el campo de una persona célebre por su fervor, por el culto a los mártires. Ese tipo de personas muy devotas que restauró los antiguos cementerios, que consignó en las inscripciones los recuerdos de las grandes persecuciones, el culto a los santos, e hizo una obra maravillosa y le dejó un regalo a la Iglesia Católica excelente. Le pidió a San Jerónimo la traducción de la Santa Biblia a la lengua latina, del hebreo y del griego, traducir a una sola lengua, el latín, todos los libros que contiene la Sagrada Escritura. Esa es una obra maravillosa, la Vulgata, que tiene la Iglesia Católica, de pasar a esa lengua oficial, la lengua base de las lenguas romances, que es el latín, y pasarla a esa lengua. Y esa obra la hace el personaje de hoy, la pide perdón, y se llama San Dámaso I, Papa, en el año 366. ¿Cómo se hacen cosas buenas, grandes y maravillosas cuando se cuenta con personas llenas de Dios? Yo me atrevería a decir que este personaje de hoy, llamado San Dámaso I, Papa, es un personaje fervoroso, una persona llena de Dios. E incluso podríamos decir una frase mucho más amplia, una persona llena de Dios tiene mucho para ofrecerle a los demás. Nuestro tema para hoy es importante, el tema de preparar los caminos del Señor. Es un tema bien complicadito, no es tan fácil el tema hablar de salvación o hablar de capricho de un ser humano. Hablar de que una persona quiere salvarse o no quiere salvarse, o que la persona diga, yo me sé salvar y no necesito que usted me diga cómo me voy a salvar. O no necesito leer ninguna Sagrada Escritura ni hacer nada de lo que usted diga porque yo sé cómo me voy a salvar y cómo entender la salvación. Cuando se trata de hablar de salvación, entonces hay que despejar varios temas. El primer tema, que hay que defender la salvación. Y aparece un profeta que defiende valerosamente todo aquello que se opone al bienestar espiritual y a la eternidad de un ser humano, que se llama la idolatría. Cuando uno estudia la Santa Biblia en la Antigua Alianza, se da cuenta que un pecado muy constante fue la idolatría. Las personas se equivocan y se contaminan con darle culto a otros dioses o darle culto a otras cosas, con darle culto a otras creencias. Entonces se pierde algo que se llama la pureza de la fe. El Papa emérito Benedicto XVI explica muy bien que en el siglo IX de la historia del cristianismo de la antigüedad, un excelente profeta, Elías, en el siglo IX defendió valerosamente, según la Biblia, esa contaminación de la idolatría. También hay otro personaje que nos da una buena enseñanza de cómo sostener esa salvación y cómo irla ampliando en su concepto y en su vivencia, que es María Santísima.
María Santísima fue la primera que creyó y experimentó de una manera especial que Jesús es el Verbo encarnado, es el culmen, es la cumbre del encuentro con Dios. María Santísima nos enseña esa verdad de la fe, de creer en un Cristo que se encarnó, que vino a salvar, que está en medio de nosotros. Los apóstoles de Jesucristo habían tenido una experiencia muy buena que se llama la transfiguración. Jesucristo les dio la oportunidad de transfigurarse delante de ellos, en pocas palabras, mostrarles quién era Él como Dios. Es como cuando uno quisiera conocer la verdad de alguna persona y decir, ¿realmente usted es así o no lo es así? ¿O usted aparenta? Ellos tuvieron esa experiencia, pero sin embargo no entienden ni comprenden la situación de la salvación y lo preguntan después de haber tenido, dice que si va a venir Elías. ¿Cómo así que si va a venir Elías? ¿No se supone que ya vino? ¿No se supone que ya los defendió ante la idolatría, ante la contaminación, ante la problemática que había en el siglo IX? ¿Por qué siguen preguntando lo mismo? Dije Jesucristo, y no lo escucharon. Ese es un problema de salvación. Cuando la persona no quiere escuchar, cuando la persona es terca, cuando la persona cree tener la razón. El Papa Francisco es muy elocuente en una homilía en la Casa Santa Marta, y el Papa Francisco dice: queremos salvarnos como nos gusta. Es siempre como el cerrarse al mundo de hoy, dice el Papa Francisco. ¿Por qué la persona es tan caprichosa y yo me salvo porque creo que tengo la razón, o hago esto o hago aquello? Regalo cosas y mantengo regalando y digo que eso es salvación, dice el Papa Francisco. El Salmo 1 de la Santa Biblia es un salmo muy eficiente en su presentación de cómo las personas deberían ser dichosas delante de Dios cuando salvan la situación, cuando están de acuerdo en no contaminarse tan fácilmente, en no caer en el capricho de que cayeron aquí los discípulos. Bueno, este es o no es el profeta o no es el profeta, es el que tiene que venir o es el que no tiene que venir. Toda esa serie de discusiones sobran. Queremos salvarnos como nos gusta, dice el Papa Francisco. Y el Salmo 1, dichosa la persona que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la mesa con los cínicos. Bien elocuente el Salmo 1 de la Santa Biblia. Y cómo entender cuando el Evangelio, según San Mateo en ese capítulo 17, como que quiere esa aclaración, que aprendamos a vivir según la sabiduría de Dios. La gente creía entender la situación, pero no es así. Los discípulos querían saber qué significa esa enseñanza de los doctores de la ley cuando dicen que Elías tenía que venir antes, pero resulta que ya llegó y siguen preguntando lo mismo. Es una situación bastante embarazosa, bastante difícil. Jesús continúa la misma misión que traía el Juan el Bautista, que es reconstruir la comunidad y reconstruirla bajo el amparo del amor a Dios y amor a los demás. Es como la visión que tiene Jesús de Nazaret de la nueva convivencia, de no entrar en conflicto con los demás, de evitar todo conflicto con las personas y de abrirse más bien a la gracia, defender los caminos que llevan a la salvación, diría yo. Podríamos quedarnos con esa frase. ¿Cómo defender desde nuestra fe los caminos que llevan a la salvación sin entrar en conflicto con ninguna persona, sin creer que yo soy el que tengo la razón o yo sé cómo me puedo salvar? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,